¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de la separación de los niños inmigrantes de sus padres y la profunda indignación que esa política de tolerancia cero ha generado dentro de Estados Unidos con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Kika Matos, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Kika. Tu opinión de esta orden ejecutiva que supuestamente para la separación de los niños inmigrantes de sus padres. Esto no es un cambio significante. Esto básicamente es la manera del presidente, como dicen en inglés, teniendo su bizcocho y comiéndoselo también. La única diferencia ahora es que en vez de mantener a los padres y a los niños en jaulas separadas, ahora van a tener a familias en jaulas. Ese es el cambio más grande. El presidente en la orden ejecutiva no dijo que de ahora en adelante prohibimos la separación de familias. Ellos simplemente dijeron, ok, de ahora en adelante vamos a tener las familias en jaulas. Ese es el único cambio. Y supuestamente hay bastante confusión que, por ejemplo, eso pasaría solamente los primeros 20 días. Hay un problemita que ellos enfrentaron y ese es el problema de la orden jurídica de Flores. Bajo esta orden judicial, los niños están prohibidos a ser detenidos por más de 20 años. Así es que por 20 días. Por 20 días, perdón. La Corte le dijo al gobierno federal, ustedes no pueden mantener a estos chiquitos detenidos por más de 20 días. Ahora la administración está pidiendo permiso a la juez que está supervisando la administración de esta decisión Flores para que puedan darle permiso a la administración de poder detener a estos niños con sus familiares por más de 20 días. Ahora yo voy a asumir que esta juez va a decir que no. Entonces, si ella dice que no, ahora vamos a ver el presidente de nuevo poniéndole la culpa a los demócratas, diciendo que esta es la culpa de ellos, y de nuevo vamos a ver la separación de los niños. Los analistas políticos más duros dicen, esto es simplemente un chantaje. Sí. Este presidente lo que está haciendo es tomando como rehén a los niños a cambio de que si ustedes los quieren sueltos, me tienen que autorizar la construcción del muro. ¿Es eso? Es eso, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Ellos han usado yo no sé ni siquiera cómo describirlo porque me molesta tanto, esta falta de humanidad, la crisis en la frontera, la detención de los niños, la separación de las familias, esto lo han usado como una estrategia para tratar de avanzar el proyecto de ley que quiere ver el presidente. Él quiere 25 billones para construir un muro, él quiere eliminar el programa de visa de diversidad y también él quiere cambiar la manera en la cual inmigrantes vienen a los Estados Unidos, quiere eliminar el programa de familias, porque él piensa que ese programa no beneficia a los americanos, que ahora debemos de invitar a la gente que tengan recursos y que tengan el tipo de educación que él piensa que beneficiarían a los americanos y a este país. ¿Y eso es lo que está buscando? Eso es lo que él está buscando. Y él pensó que si avanzaba esta póliza de separar a padres de niños, entonces que los congresistas rapiditos iban a venir a hacer los cambios y avanzar los proyectos de ley y que todo iba a estar bien. Y no le fue bien. No le fue bien porque él nunca imaginó que el pueblo americano rechazaría esa póliza. Hasta su esposa. Y su hija. Y su hija. Los dos los regañaron y le dijeron que esta póliza es una falta de todos los derechos humanos, una falta de nos enseña la falta de humanidad que tiene este presidente. Hasta el mismo Papa dijo esto es inhumano. Sí. Y desde el punto de vista de encuestas, de información dura, 70%, 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de esta política de tolerancia cero y separación de familias. Ahora, otro tema que es la reunificación. Aunque haya firmado la orden ejecutiva, por lo menos se estiman que va a llevar semanas de poner a padres con hijos porque los hijos están
esparcidos por todo Estados Unidos, los padres no saben dónde están. Sí. Y por ejemplo tengo un caso que es una señora que se llama Elsa Ortiz, deportada en este mes a Guatemala. Su hijo estaba con ella y lo mandaron a alguna parte de los Estados Unidos. Llora y teme profundamente que su hijo se llegue a enterar de que su madre ni siquiera está en Estados Unidos, que ha quedado a la deriva. Y como Elsa Ortiz, que es uno de un montón de casos, hay centenares de personas que están pasando estos niveles de crueldad. Esta es una de las muchas injusticias que muchas de las familias inmigrantes han compartido con nosotros. Yo vivo en el estado de Connecticut y en Connecticut ahora el gobernador está preguntando qué es lo que está haciendo el gobierno federal, porque él se enteró que que trajeron a un sinnúmero de niños a Connecticut, pero él no sabe por qué, él no sabe dónde se van a auspiciar. Este es el tipo de sufrimiento que muchas de las familias inmigrantes ahora están enfrentando debido a las políticas de este presidente. Estamos hablando que el hombre para muchos es un, entre comillas, genio del marketing, que cada uno de los pasos políticos que toma, para lo único que los toma es apuntando a su reelección, apuntando a tener de alguna forma un apoyo de lo que dicen en inglés que es su base, es decir, el grupo de votantes que siempre votan por él independientemente. Y un caso, la cadena NBC mostraba en un reportaje que hizo sobre este tema a un americano blanco que tenía una finca, un territorio, o sea, una pequeña extensión de campo frente a la frontera, con un rifle en la mano y después manejando una camioneta pick-up con un sombrero de cowboy, y le preguntaban qué pensaba de esta política de tolerancia cero y de la separación de las familias. Y textualmente contestó, creo que es fantástica. Trump está calculando con todo esto apuntar a que este señor y todos los que están en esta misma página sigan apoyándolo, aunque los niveles de crueldad sean mayúsculas. Está el Papa, ¿los denuncia como inhumanos? Yo creo que él hizo esto, empezó con las políticas anti-inmigrantes para complacer a su base, especialmente a la base que no apoyan a los inmigrantes. Pero esta política de separar a los niños, en esta política cruzó la línea. Y como usted mismo dijo, la mayoría de los americanos no apoyan esto. Yo no sé cómo él va a ganar las elecciones si los pocos que quedan, que los apoyan, los que apoyan esta política son los supremacistas blancos. Ese es el porcentaje pequeño de personas que piensan que esto es fantástico. La mayoría de los americanos están disgustados porque muchos de nosotros somos padres, sabemos que eso no se debe de hacer a ningún padre. Hasta psicólogos están diciendo que esto va a causar trauma permanente. Son poca la gente que tienen decencia, que dicen que esto está bien o que esto es fantástico. Te invito entonces, Kika, a hacer una pequeña pausa y seguir conversando porque tenemos varios aspectos de este tema de la separación que queremos hablar contigo. Estamos hablando con Kika Matos, es la directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action sobre la separación de los niños inmigrantes de sus padres que ha generado una profunda indignación dentro de los Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos conversando aquí en Washington sobre la separación de los niños inmigrantes de sus padres y la profunda indignación que ha generado en todo el país de esta política de tolerancia cero del presidente Trump, con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Kika, los más duros que critican justamente esto, decimos que 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de esta política, dicen, se les cayó la careta a los estadounidenses porque muestran que los niveles de crueldad, perversidad son realmente que no se ha visto ni en los campos de concentración nazis. Te pregunto, ¿y esos grados de crueldad los aplican con sus vecinos que son los mexicanos, los centroamericanos? Y mi pregunta es, ¿y lo que pasa dentro de esos países? Estados Unidos
no tiene algo o todo que ver, y como resultado de sus injerencias y sus participaciones es que esta gente termina acá? Claro. Eso es algo que yo creo que muchos americanos no toman en cuenta, de que la razón por la cual tanta gente está escapando o tratando de escapar de sus países es por la pobreza, la falta de oportunidad, la violencia, y mucho basado en los análisis de muchos profesores, muchos académicos, ellos dicen que parte de la razón por la cual esto ha sucedido ha sido la política de los Estados Unidos. Así es que en un lado ellos no toman responsabilidad por la manera en la cual han destrozado a la economía de tantos países y han apoyado a gobiernos que han hecho que mucha de su gente sufran. Y en el otro lado ahora dice, nosotros no queremos a esa gente brown. Que regresen a sus países, eso no es la responsabilidad de nosotros. Y déjame interrumpirte ahí, porque ayer escuchaba en la televisión a un representante del gobierno y decía, nos están culpando a nosotros por esta gente que llega con sus hijos. ¿Y por qué nos culpan a los presidentes, por ejemplo, decía, de Honduras? Pero es que el problema está, por ejemplo, que el presidente actual de Honduras fue reelecto en un acto electoral, primero con el apoyo de Estados Unidos, y segundo, cuando iba perdiendo, de pronto se da un apagón, desaparecen los datos, y cuando se vuelve la electricidad, el hombre gana, Estados Unidos reconoce y ha sido denunciado por todas las entidades mundiales como un fraude. Y entonces ese presidente que indirecta o directamente lo apoya o lo puso Estados Unidos, es el que ahora dicen que es responsable de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, de Honduras o de Guatemala o de El Salvador, cuando la injerencia está probada y tiene todo que ver, como tú dices, con las prácticas comerciales y con la práctica del consumo de drogas, que son el 5% de la población mundial y consumen el 50% de la cocaína del mundo, y por eso se ha transformado Centroamérica y México en la ruta de la droga. ¿Y de eso aquí no se habla? No se habla, y la gente no toma en cuenta de que nosotros hemos apoyado históricamente a cuántos dictadores de países de Latinoamérica o instalado, y entonces nosotros tenemos esa tendencia de ignorar todo lo malo, aunque sabemos que muchos de estos presidentes no tienen una ética muy alta y están envueltos en mucha corrupción y violan los derechos humanos de sus propios residentes. Pero cuando nos conviene, si nosotros los podemos controlar, si podemos asegurar que nosotros los podemos manipular. Y que nuestros intereses siguen. Exacto. Y lo más importante, claro, son nuestros intereses económicos. Siempre y cuando ellos no estén impactando en una manera negativa nuestros intereses económicos, el gobierno de los Estados Unidos no presta atención a lo que se está llevando a cabo en esos países. No hay ningún análisis de la razón por la cual tanta de esta gente que están sufriendo están escapando a los Estados Unidos. Entonces, para muchos americanos que no les interesa nada que está sucediendo alrededor del mundo, ellos no tienen conocimiento. Lo único que saben es la propaganda del presidente Trump, que nos trata como si fuéramos cucarachas. Y nos hablan de nosotros como si que somos animales, criminales, violadores. Así que muchos americanos que no tienen conocimiento creen la propaganda de este hombre. E incluso hay argumentos que dicen, si esa filosofía xenófoba para muchos que practica, se hubiera practicado históricamente, su padre y su madre no hayan podido venir, o sus abuelos hayan podido venir a Estados Unidos. Su padre es el de Alemania. Pero lo interesante, mucha gente no sabe que su padre era un supremacista blanco que era parte del Ku Klux Klan. Quiere decir que hay antecedentes, a pesar de que lo dejaron entrar, digamos, históricamente como un inmigrante más y que no tenía papeles en ese momento. Ahora, ¿tú crees que tu organización puede estar de alguna forma haciendo qué cosa para luchar contra esto considerado un abuso a todo nivel? Nosotros hemos estado muy envueltos en la lucha en contra las violaciones de derechos humanos que está sucediendo en la frontera. Incluso ayer tuvimos una protesta, tuvimos una rueda de prensa, pero también en el Congreso violamos las leyes del Congreso y llevamos a niños inmigrantes al piso, como dicen, el piso del Congreso,
y muchos de los congresistas denunciaron al presidente sobre lo que estaba sucediendo en la frontera. Entonces el congresista Gutiérrez hizo una llamada que todos los niños se unieran con él en la tarima que hay en el piso del Congreso, y los republicanos empezaron a protestar y se formó un revolú. Eso es algo que hicimos ayer para asegurar que tuviéramos toda la oportunidad de mantener este tema en la conciencia de los americanos. Sí, con visibilidad. Vamos a hacer el próximo miércoles desobediencia civil con congresistas también, porque queremos que ellos estén con nosotros. Estamos pidiendo a todos los americanos que llamen también a sus congresistas y a sus senadores. Hay unos colegas de nosotros que ahora están en la frontera teniendo vigilias, llamando atención a las injusticias que se están llevando a cabo. Y yo le digo a todos los americanos que ese es tiempo ahora que todo el mundo haga todo lo posible para protestar las injusticias que se están llevando a cabo en la frontera. Y esto, como esto es un juego político, y decíamos que este hombre es considerado el rey del marketing porque todo lo calcula fríamente, incluso estos niveles de crueldad para muchos, ya empiezan a estamos a 5 meses de las elecciones de noviembre, y su propio partido republicano le ha dado un tirón de orejas y le dijo, esto nos puede costar un precio muy alto. Esto podría no solamente perder, porque el tema es que, por ejemplo, si se pierde la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, le podrían iniciar un impeachment, un juicio político a Trump. Eso podría darse si esta situación de gran rechazo popular se transforma en votos en las urnas. Sí. Y nosotros no solamente estamos abogando en la manera que yo acabo de explicar, de manifestaciones y desobediencia civil, pero también estamos movilizando a nuestra gente a asegurar que nuestra comunidad se registre a votar y que voten en las próximas elecciones, precisamente por esa razón. Porque en definitiva tienen que participar activamente. Tenemos que cambiar ese Congreso, o si no vamos a seguir sufriendo. Te invito a hacer una nueva pausa, Kika. Estamos conversando con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action, sobre la separación de los niños inmigrantes de sus padres y la profunda indignación que está generando dentro de los Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos hablando con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Kika, estamos hablando del tema inmigración, porque este es una anécdota de un gran tema que ha hecho el presidente Trump prácticamente el centro de su acción política. ¿Cómo estamos con el tema? ¿Cómo calza el tema de los Dreamers, de los soñadores y el TPS dentro de esta política anti-inmigrante, calificado por más de uno como xenófoba y racista? La política se extiende no solamente a los indocumentados, pero a el sistema de inmigración completo, legal e ilegal. En términos de los de TPS, ya la administración ha eliminado TPS para un 86% de las personas que antes beneficiaban. Así es que muchos de los que estaban protegidos por TPS ahora o tienen que regresar a sus países o se harán indocumentados. Estamos hablando de 300.000 personas que están protegidas bajo lo que le llaman el estatus de protección temporal, en español TPS por sus siglas en inglés. Sí, sí, eso es cierto. Y el gobierno también ha rechazado el programa entero. Así es que cada vez que se vence la fecha, hemos visto anuncios que ya se eliminaron el TPS para la población de El Salvador, los haitianos, los nicaragüenses. Así es que ellos no, yo creo que en una instancia los de Siria extendió TPS por 6 meses, pero por el resto de estos países lo ha eliminado. Y tienen un problema ahora, es decir, esto es como una especie de boomerang, porque para hacerse los de mano dura y entonces para que su base política, como tú dices, la supremacía blanca, como tú juzgabas buena parte de ellos, dicen, para mostrar mano dura los mandamos de todos a vuelta a casa. 300.000 personas que se vuelvan a su casa. Sí. Pero esas 300.000 personas mandan de aquí, a través de un trabajo muy, muy duro, remesas que son un elemento clave para la subsistencia de la economía de, por ejemplo, Centroamérica y México.
al no estar aquí, se genera un nuevo problema en esos países centroamericanos que van a tener que volver acá. O sea que esto es un círculo vicioso que de alguna forma es para hacer un show de que tienen mano dura, pero saben que en realidad esto no es la solución en absoluto a los problemas de Centroamérica y la relación con ellos. Estas son políticas que son impactadas por yo creo que por la supremacía blanca y por la ideología xenófoba que tiene el presidente y muchos de los miembros de su gabinete. No hay ningún análisis. Lo que usted ha dicho, yo creo que ni siquiera se le ha ocurrido a ninguno de ellos, porque ellos quieren enseñarle a los americanos de base que ellos están rechazando a toda esta gente de color, que tienen que ellas regresar a sus países, que estamos ahora haciendo América blanco de nuevo. Bien. Y los soñadores están, como dicen, entre la espada y la pared. No han tenido éxito avanzando proyectos de ley y ahora están de nuevo en limbo. No se sabe lo que se va a llevar a cabo. Y que de alguna forma también son parte de que han sido tomados como rehenes. Claro. No solamente les alcanzó con tomar como rehenes a los soñadores, ahora toman como rehenes a los niños, es todo a cambio del muro. ¿Quieres que permanezcan los soñadores, que pueden ser 800.000? Entonces dame dinero, 25.000 millones, para que yo me dé el gusto de construir un muro. Y hasta el mismo Papa dice, en vez de construir muros hay que construir puentes. De acuerdo. Yo decía que lo que de alguna forma está haciendo, que se traduce también a nivel de la filosofía comercial, es el proteccionismo, el aislacionismo. Me quiero meter a aislar, es decir, quiero construir una isla a través de un muro y que el resto del mundo esté más allá de lo que a mí me interesa. Y queremos también votar cuanto inmigrantes podamos, que son inmigrantes de color, y le vamos a cerrar las puertas a los inmigrantes que están aquí, que quieren asegurar que sus familiares vengan acá. Y siempre Estados Unidos, en definitiva, fue esto. Esto simplemente que se les sacó la tapa y sacaron la máscara y muestran quiénes son. Yo diría que esto ni siquiera es bueno, pero yo diría que esto sí aclaró la situación para mucha gente, que seguían negando de lo que se estaba llevando a cabo. Pero ahora con esta gran injusticia en la frontera, muchos americanos se están dando cuenta de que, wow, este señor no tiene decencia, no tiene corazón, no tiene humanidad. Lo que él es un xenófobo y tiene un odio pero profundo contra los inmigrantes. Por último, Kika, ¿optimista en cuanto a que las acciones que está tomando tu organización puedan tener un impacto? Si no fuera por lo que hemos hecho hasta ahora, él no hubiera anunciado este cambio de política. Ahora este cambio de política, nosotros creemos que esto es un ejercicio en relaciones públicas. Es una fachada. Es una fachada, pero por lo menos lo empujamos a tomar ese paso y vamos a seguir empujando hasta que cambie el rumbo, porque esto no es quienes somos, no somos quienes debemos de ser. Y si no hacemos todo lo posible para prevenir esto, esta democracia se va a destruir al fin del día. Kika Matos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.